Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Ya casi no nos acordamos cómo se empezaba este programa. Llevamos, recuerden, casi 7 días sin hacerlo. Como imaginarán, no les vamos a explicar nuestra vida a estas alturas de la película porque suponemos les interesa bien poco, les interesa que expliquemos ese avance de las elecciones antes que otra cosa. Pero como algunos nos lo han pedido, nada, decirles tenemos una infección, no deberíamos estar aquí, deberíamos estar en algún otro lugar, pero bueno, en fin, creemos que, miren, luego de más de 1000 programas, pues nos apetece, vamos a decirlo así, intentar explicar un poco las historias de todo esto que ha pasado en las últimas horas e intentar explicarles por qué ha pasado y por qué algunos lo habíamos explicado hace días. Vamos a tratar hoy 5 temas, nos vamos a centrar prácticamente exclusivamente en partidos. Obviamente primero hablaremos de qué pasa en el PSOE, PP, lo de siempre, Vox, Podemos, partidos regionales, vamos a hablar así, y hablaremos un poco también de las elecciones de ayer, aquellas cosas un poco más sorprendentes que en el fondo iremos explicando dentro, digamos, del propio programa. Decíamos, olvidémonos ya de si estamos para este programa o no estamos, si ven alguna impertinencia, alguna cosa extraña, pues lo pueden comprender. También les decimos que vamos a intentar luego de suponemos aún nos faltan, nos han dicho 6-7 días, volver ya con fuerza ya para enfocar las elecciones del 23 de julio. Y recordemos, por aquellos nuevos que hay, las normativas del chat, aquí no se permiten soflamas y menos de cara a las elecciones ni ningún otro comentario e insulto. Pues si les parece empezamos con esas elecciones, esa comunicación, digamos, del presidente Sánchez de avanzar las elecciones al 23 de julio, empezamos poniéndonos flores a nosotros mismos. Recordarán aquellos que nos escuchan más asiduamente que hace un par de semanas decíamos que se estaba barajando una hipótesis dentro del gobierno, que era que si las elecciones autonómicas iban y municipales mal, pero no definitivamente mal, vamos a decirlo así, que quedara alguna cosa salvable, en este caso Asturias y Castilla-La Mancha, en cuanto a autonomías, lo cual es bastante injustificable, se barajaba la oportunidad de adelantar las elecciones tras las de ayer para intentar coger a los partidos de la oposición en ese momento de pactos que se veía que serían necesarios, así es, entre Vox y el PP, para intentar vender en cierta manera el tema de la ultraderecha que entra a gobernar, que va a ser el leitmotiv de la campaña socialista. Luego también añadíamos una cosa que a nosotros personalmente ese mensaje nos trasladaba una pequeña duda. Y era que empezaba la presidencia de la Unión Europea, que recuerden es uno de esos hitos que tenía Sánchez, pero también comentábamos en aquel momento que estaba dispuesto a sacrificar la presidencia de la Unión Europea por dos temas fundamentales. Primero, porque sabía que no le iba a dar ningún tipo de recorrido. Sánchez es un elemento ya indigno, digamos, fuera de España, nadie le hace caso, nadie le cree. No vale solo con ser guapo y ser simpático. Hay que intentar más cosas. Y segundo y fundamental también obviamente es que Sánchez seguramente tiene un ataque interno de su partido que le dificultaría llegar a las elecciones a finales de año en su cargo, vamos a decirlo así de claro. Por cierto, tampoco ha comunicado que sea el candidato, pero parece obvio que debería ser el candidato si no quieren que la bofetada sea todavía mayor. Ojo, aunque hay rumores que dicen que a lo mejor intenta escaparse a algún cargo, vaya usted a saber cuál, y no a ser ni el candidato a la presidencia de España, lo cual sería bastante vergonzante, pero bueno, conociendo al personaje, a nadie le extrañaría. Como decíamos, hace unas semanas lo comentamos ayer, que como saben no hemos hecho programa desde el martes, pero sí que es cierto que íbamos enviando tweets, etcétera. Comentamos una cosa muy interesante, y era que se estaba empezando a hablar ayer a la tarde, en ámbitos de la Moncloa, sobre cómo articular que un presidente como Sánchez, vamos a decirlo así claro, no fuera el presidente de la Unión Europea cuando le tocaba a España. Y obviamente se referían a un artículo de la Unión Europea que dice que, ojo, que el cargo no es nominativo, que el cargo es de país. O sea, da igual que haya presidente en el país o no lo haya. Es el país, para eso hay comisiones, quien ejerce ese cargo. Como decíamos, la filosofía, porque vamos un poco a la filosofía en esencia del PSOE, ese movimiento que ha dejado a muchos descabalgados, que a otros, con todo el cariño, pues lo llevamos anticipando hace semanas, aunque nos parecía muy difícil, pero debe ser tal la gravedad interna de la situación en el PSOE que a estas alturas parece que Sánchez es ahora
o nunca. Es decir, es consciente de que tiene mínimas posibilidades de ganar unas elecciones, pero sabe que eso debe ser ahora, porque a finales de año va a ser imposible. Llegaría el partido, una historia que también hemos explicado en repetidas ocasiones, ya saben, la puñetera bola de cristal, que a veces la frotamos y nos da cosas, pues la sensación de que el partido podría llegar deshecho a finales de año. No es que Sánchez le haya dado un ataque ahora de proteger al partido, no, Sánchez se protege a sí mismo y sabe que su única posibilidad es a día de hoy. Él cree, y aquí es otro tema fundamental, él cree que puede ganar las elecciones, pero él sabe, y este es un concepto muy importante, que solo las puede ganar ya, que si se espera a final de año no las va a ganar. Ha empezado a tener esa conciencia y además recuerden que ha eliminado a todos los elementos de parapeto que tenía, ya no hablamos de la época de Iván Redondo, Ábalos, Calvo, etcétera, que eliminó hace un tiempo, donde dijimos que ya se quedaba, digamos, de cara al público, puso de parapeto exclusivamente a Bolaños, al cual ha ventilado tras el incidente vergonzoso de hace un par de semanas, y ahora se quedaba solo. Y la sensación que se tiene es que Sánchez solo tiene miedo. Tiene miedo a la soledad, tiene miedo a enfrentarse a los problemas, tiene miedo a que nadie se le acerque. Se ha convertido en aquello que saben aquellos que gestionan empresas, grandes empresas, en aquello de la soledad del presidente, de la soledad del director general. Se ha convertido en aquel personaje que con poca experiencia en la vida, y hay que decirlo así de claro, ha llegado un momento donde tiene que tomar decisiones. Y su única decisión es, yo quiero permanecer en el cargo, yo sé que si alargo esto hasta final de año no lo voy a hacer, me invento internamente una situación para justificar mi movimiento y convoco elecciones, pues intentando aprovechar, que Sánchez no es tonto, nunca lo olviden, intentando aprovechar pues una fecha donde creo que voy a movilizar a menos gente de los que no me van a votar que de los que me van a votar. Hasta en eso, fíjense el detalle, Sánchez tiene la mentalidad, creemos errónea, de que cree que todavía le vota la gente humilde. No, Sánchez, te equivocas, perdón, Pedro, te equivocas. A ti el que te vota, con todo el respeto, es o aquel que está en el partido, y muchos no estarán por las elecciones de ayer, y hablamos de miles de personas, o aquellos ignorantes que viven pensando que les van a mantener toda la vida. Y esos dos conjuntos, tras lo de ayer, ojo que se pueden mover. Porque esto, si va de promesas, vamos a ver qué promesas se hacen y qué promesas se dejan de hacer. La realidad, que Sánchez sabe que su único camino era convocar elecciones, ha buscado una fecha curiosa. El domingo 23 de julio, que como todos saben, el 25 de julio es festivo en muchas comunidades de España, el día de Santiago, día, por ejemplo, de Galicia, y un día donde, seamos sinceros, la última semana de julio es unas semanas donde más movimientos hay o donde más gente empieza las vacaciones, más teniendo en cuenta que habrá el puente del lunes 24, y donde Sánchez confía en que mucho votante pues se despiste. Nosotros tenemos que decir, por cierto, hacer un inciso rápido, que miren, una de las cosas que nos ha gustado en las elecciones de ayer es sacar de la cabeza, y decimos con todo el respeto y cariño que saben que en este canal existe, aquellos conspiranoicos que hablaban de que si las manipulaciones en los votos, que si no sé qué, etcétera, etcétera. Miren, lo volvemos a decir, lo hemos dicho 20 veces, es prácticamente imposible manipular las elecciones en este país. La compra de votos es el único camino que puede haber, pero fíjense que eso ya no es escrutinio, eso es algo previo a las elecciones y eso ha sucedido siempre, no vamos a negarlo. Casualmente ha salido, que esto es otra historia, que podríamos haber hecho un programa, pero se imaginan que todo esto al final se ha movido tan deprisa que lo vamos a citar rápidamente. Podía alguno pensar, y nosotros lo explicamos el jueves, creo que fue el primer tuit tras estar ingresados, explicamos que había que empezar a analizar por qué la compra de votos, que ha conseguido girar muchos de los movimientos electorales en estas elecciones,
solo afectaba al Partido Socialista y algunos decíamos que era una operación. Y vamos a decirlo así, claro, a estas alturas podemos explicar historias, cada uno se crea las que se quiera creer, claro, más faltaría. Pero es una operación bastante bien pensada, digamos, con un objetivo claro. Y era desestabilizar al gobierno, no como alguien hizo con aquel 11M de nefasto recuerdo de hace muchos años, con muertos, sino con contrainformación e información. Generó un movimiento muy interesante y la clave, por cierto, de todo ese movimiento, sabemos que nos estamos alejando un poco del concepto, pero creo que lo van a entender rápido, es que, hombre, si estamos diciendo que en todos los municipios de este país, en una mayoría, se compran votos, directo o indirectamente, vamos a decirlo, porque es algo connatural, vamos a decirlo así, y obviamente es un delito. Qué casualidad que saliera Mojácar, el sitio donde Pedro Sánchez decía que iba a disfrutar de su vida de jubilado. Vale, hay 8.000 y pico municipios, algunos creemos que hay algunos cachondos en el mundo de la información y la contrainformación, otros deben pensar que es casualidad, en fin, era un pequeño inciso importante. La cuestión, como decíamos, el 25, en una época de vacaciones, en una época que muchos consideran que tiene la intención extraña de intentar que la gente no vaya a votar, pero oiga, ¿no llevamos reclamando elecciones desde hace años? Desde prácticamente la pandemia. Suponemos, todos aquellos conspiranoicos se han dado cuenta de que las elecciones se ganan o se pierden con los votos, porque al final la clave, lo dijimos también en los últimos programas, es que ustedes votan. Y se va a reforzar y se está reforzando la democracia, como se insistió en este canal desde hace años, porque no se pueden romper ni se puede manipular las urnas de los ciudadanos. Aquellos que sigan creyendo en conspiraciones, que sigan creyendo en lo que quieran, obviamente, más faltaría. Esto al final, esto va de la realidad. Y la realidad es que estamos delante de una oportunidad de cerrar un ciclo. Y un ciclo que no solo tiene un nombre, Pedro Sánchez, sino un ciclo que tiene un nombre de gente que jamás debió llegar a la política, porque no llegó a la política para servir a los ciudadanos, sino llegó a la política como una carrera política iniciada desde los 20 y pocos años y cuyo fin era pues o ser presidente o secretario de Estado o ministro. Gente con cero experiencia en la vida, que por cierto, que nadie se equivoque, están en ambos lados. Eso hay que decirlo también de forma manifiesta. Y la apuesta del PSOE, obviamente, por adelantar las elecciones, podríamos resumirla en 3 puntos. 1. Vamos a jugar con esos gobiernos que van a necesitar la conjunción de PP y Vox, con lo cual vamos a denominar que vuelve la ultraderecha, nosotros montamos, ya lo está haciendo el presidente Sánchez y lo van a ver en breve al resto de exministros y al resto de miembros del Partido Socialista. Nosotros hemos convocado las elecciones porque este país es progresista y la ultraderecha quiere arrasarnos y está engañando a la gente, en fin, pamplinas que a estas alturas creemos que el discurso de llenarse la boca con la ultraderecha creemos que no está dando resultado. Y es obvio por los números que vemos. Luego, como hemos dicho, la indiferencia de Sánchez por el tema de Europa, de la presidencia europea, porque es consciente que no le va a servir de trampolín de nada. Y todos los movimientos de Sánchez, nunca lo deben olvidar, son movimientos basados en su persona. Sánchez es un egocéntrico, y no vamos a hacer aquí su perfil, lo hemos hecho en algún programa. Y Sánchez, todo lo que hace, ojo, un egocéntrico inteligente, que nadie se nos equivoque. Y todo lo que hace lo hace con un fin. Se imaginarán, por citar la fecha, que el 23 Sánchez lo ha decidido personalmente, contando que el 25 es fiesta, que mucha gente se va de vacaciones, que mucha gente no irá a votar y que considera que la gente que se va de vacaciones es así de ignorante el señor, como si él no se fuera de vacaciones, aparte con el dinero de todos, lo hace porque vota a Vox y al PP. De pensar que los que le votan a él, con todo el respeto, son los que están trabajando 28 horas al día. En fin, podría mirar a los de su gobierno, exgobierno de Podemos, que sí, es cierto, trabajaban o en el supermercado o en ningún lado, y así nos han salido. Y luego, obviamente, hay un tercer tema que se está hablando muy poco, que es los movimientos internos del PSOE, que aquí hemos explicado en más de una ocasión. Había el partido de Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. Lo de Obrero Español ya veremos dónde hay que dejarlo. Pero muchos consideraban que había perdido lo de Obrero y obviamente lo de Español. Y Pedro Sánchez ha logrado ayer una cosa épica en el Partido Socialista, que es despedir a miles de trabajadores en unas elecciones. Muchos cargos
muchos asesores en el mundo municipal, en el mundo autonómico, pues, oiga, han ido a recoger hoy sus cosas. Lo harán técnicamente de aquí a unos días, obviamente cuando se constituyan los ayuntamientos y tal, pero han quedado fuera de circulación. Y claro, si tú dentro de tu empresa, vamos a analizarlo como empresa, de un día para otro despides a más de la mitad del personal, hombre, pues es normal que haya un problema y que alguien pida explicaciones. Y las explicaciones, lo explicamos anoche en un tuit, se estaban pidiendo, perdón, lo explicamos a media tarde antes de publicarse los resultados, ¿saben aquello que frotamos la bolita de cristal y nos salió algunos datos muy curiosos? Pero nos llegaba que ya había quejas dentro de la Moncloa por el hecho incluso de que Sánchez no fuera capaz de salir a dar la cara. Sánchez se atrincheró anoche en la Moncloa, no sabemos si hizo como Boabdil y se puso a llorar, pero lo cierto es que empezó a ver pasar por delante pues una situación que jamás creía iba a pasar. Y al final, 1000 veces explicado, pero 1000 veces y una hay que volverlo a explicar. Todos somos lo que hemos hecho en la vida, todos somos un currículum, todos somos un pasado, y Sánchez no iba a ser menos, pues es el señor de los pactos con Bildu, es el señor de las mentiras, es el señor que no podría dormir con Podemos en el gobierno, es el señor que jamás indultaría al independentismo, y es el señor que todo eso lo ha hecho. Y al final, ya fue casualidad que en nuestro último programa el martes decíamos algo así, como que los españoles, puede haber mucho ignorante, no lo vamos a descontar, al final tenemos memoria, y tenemos más memoria que la que nos quieran vender. Esto no es el siglo XX, donde nos dicen hay que hacer esto y la gente dice, uy, como lo dicen en el nodo, pues nos lo tenemos que creer, porque no hay una sola fuente de información como había aquellas. Solo la gente se puede documentar, y la gente al final no es ignorante, sabe que Franco murió hace 50 años, estas van a ser las elecciones donde Franco va a ser definitivamente enterrado, saben que ETA mataba hace 15 años. Y esa realidad al final, por mucho que la intentes edulcorar, no acaba de entenderse en muchos aspectos. Sánchez obviamente se puede imaginar, en caso de derrota, desaparecerá de la vida política, pero por suerte no desaparecerá solo, sino desaparecerá una colección de líderes en el socialismo, Zapatero, etcétera, etcétera, muchos diputados, Zaragoza, toda esta gentuza que lleva 40 años viviendo el dinero público, con un pequeño problema para el Partido Socialista, que haya ellos, obviamente, que como han creado e instaurado un régimen de líder único, no hay sucesores ni sucesor. Estaba hoy ya el Madine intentando granjearse cosas, con todo el respeto. Su mayor mérito, y perdón, porque alguno se va a ofender, es que le hayan metido una bomba. Perdón, eso no es mérito para ser presidente de nada. Empecemos a ser serios en este país, joder. La gente tiene méritos cuando ha trabajado, se ha esforzado y ha hecho cosas. Cuando lo único que ha hecho es jugar con lo que le ha pasado, no es ningún mérito. Y eso, Sánchez es un ejemplo claro. Y el gran problema y la gran duda es si tras las elecciones el batacazo puede ser de tal envergadura que no desaparezca Sánchez, sino que desaparezca el Partido Socialista. ¿Saben que hace más de un año, creo que fue, ya avanzamos que si se llegaba a las elecciones de diciembre, sería el fin del Partido Socialista a lo francés, a lo griego? Y algunos nos decían, no, imposible que tenga una estructura. ¿Sí? Pero estamos en lo de siempre. ¿De qué vive esa estructura del Partido Socialista? Pues de miles y miles de cargos que cobraban cada mes y que se están quedando sin sueldo. Y si usted lleva 30 años, alguno que nos escuche que se ha llegado al canal, cobrando por ser del partido, y ahora resulta que se va a quedar sin sueldo, ya veremos si va a ser fiel o no va a ser fiel a su partido, o va simplemente a votar lo que considere que le va a mantener mejor. Y está claro que a día de hoy el Partido Socialista da muy pocas garantías y el presidente Sánchez da bastante menos garantías. Y además tiene un problema que pueden imaginarse con los pactos y todas las cosas que quiere montar, que vamos a ir explicando paso a paso. Porque, claro, le ha llegado también de improviso al PP de Feijóo. La filosofía también de Sánchez, obviamente, era que no hubiera arrasado, como ha arrasado el partido de Feijóo, y jugar un poco la ambigüedad de Ayuso-Feijóo. Pues ya le decimos a Sánchez que también aquí se equivoca. Ayuso
va a rendir pleitesía a Feijóo en estas elecciones. Porque sabe, Ayuso no es tonta tampoco, y Miguel Ángel Rodríguez, con todo el cariño, es bastante más listo también que todos ellos. A Ayuso le toca ahora rendir pleitesía, quedarse en su cargo y saber que va a ser la primera presidenta del gobierno de España, seguramente tras este mandato de Feijóo. Sabe además que Feijóo solo tiene una bala. Si por casualidad no ganara Feijóo, sabe que automáticamente ya tiene el cargo asignado. La victoria arrolladora de Ayuso con 71, pues obviamente le deja en una posición victoriosa. Se notaba incluso incómodo ayer a Feijóo en el escenario, con aquellos saltitos y tal, mientras Ayuso se la veía como una líder cada vez más crecida, y al Almeida se le veía como un niño que le habían regalado unos cromos o un helado, porque estaba más contento que un pollo el chico. Pero la realidad es que Feijóo llega bien a las elecciones, llega con casi todo y llega con una cosa fundamental que le ha hecho perder alguna de estas elecciones de ayer. Por ejemplo, Castilla-La Mancha llega con Ciudadanos muerto y extinguido. Y todos esos votos, que aún quedaban poquitos, vamos a ser sinceros, pero estamos sumando de miles en miles, a lo mejor llegamos a 100.000, 150.000, no hemos mirado la cifra porque debe ser, por ahí se debe mover, pues esa cifra de votos de Ciudadanos obviamente va a dirigirse, que nadie lo dude, al Partido Popular. Con lo cual, liquidado Ciudadanos, el camino parece más rápido. Decimos que obviamente a Ayuso no le da tiempo de hacer nada, y es más, sumará a esa única bala de Feijóo, porque es lo lógico y lo coherente. Van a formar, y lo van a ver, tipo un tándem, van a ver a Ayuso rápidamente integrada como número 2 de Feijóo. Bendodo, tome nota, que sabe que estas cosas hay que apuntarlas, que si no luego tenemos problemas y nos olvidamos. Y esa parece la realidad. Nosotros en esta apuesta vamos a añadir, obviamente, al partido que creemos que va a ser decisivo. Y nosotros no tenemos ningún problema en decir las cosas. Saben que nosotros siempre hemos dicho que Vox, cuando esté gobernando con el PP, acabará fagocitado por el PP, pero faltan años para esto. Y Vox tiene una cosa ahora que ya explicamos el otro día, que son decisivos. Creemos que sería su eslogan fundamental. Vox, somos decisivos. Pero hay una cosa que deberían empezar a analizar en Vox. De cara a estas elecciones, estamos ya saltando al que será solamente tercer partido en estas elecciones, y es que deberían haberse dado cuenta que en las elecciones de ayer los perfiles más radicales no han conseguido tantos votos como los perfiles más moderados. Y un Vox que empezara a moderarse, ya incluso, vamos a decir, dos personajes para que las cosas queden claras, un Vox más de Santiago Abascal que de Ortega Smith, parece necesario. Es una filosofía a veces que puede parecer extraña, pero dentro de esa amalgama que nosotros denominamos entre, que se quedaría Vox entre el 8 y el 10, pueden intentar aspirar a bajar al 7 y al 6 para competir con el PP, no con el insulto, no con el odio, no con palabras soeces, no con la radicalidad, no, señores de Vox. Deben empezar a barajar con la moderación, con las cosas claras, eso sí, y las cosas claras obviamente son la Constitución y las leyes, pero con la moderación, sin los excesos, pactando obviamente, pero poniendo condiciones. No se tenderá que ninguna comunidad entre sin estar en la vicepresidencia como mínimo, en las que son necesarios, y demostrando a los ciudadanos que tienen ese perfil y ese aspecto de negociador, que al final a la gente le satisface, y entendemos que han de incorporar elementos más moderados de diversos ámbitos del mundo privado, del mundo político incluso, que lo hemos dicho más de una ocasión, hay políticos buenos por ahí, porque esa imagen de modernidad, esa imagen de servicio público, esa imagen de estar pendiente de los ciudadanos, a veces se escapa con las caras, las fisonomías de algunos de sus líderes. No diremos que tengan que vender sonrisas, no diremos que tengan que hacernos reír a todos, más faltaría, cada uno sobre lo que sea, pero sí que deben jugar con un aspecto fundamental, que es la conexión con el votante. Y fíjense un detalle, tendremos 3 candidatos fundamentales. Si no hay ninguna novedad, obviamente Sánchez, con ese perfil
En distancias cortas, afable, nosotros lo sabemos. Seguramente, aunque a muchos les sorprenda, Sánchez se puede ir a cenar a casa de cada uno de ustedes. Le clicharían por hipócrita, seguramente, pero colaría seguramente a los más pequeños y tal, dirían, qué hombre más simpático. Fijó que no parece la alegría de la huerta, seamos sinceros. Seguramente es un tío para jugar al póker con él o a estos juegos, el remigio me parece se llama, no sé, estos que tienes que jugar con cartas, no lo sé exactamente. Y Santiago Abascal, que podíamos hacer o deberían intentar hacerlo pasar por alguien más afable. No tanto lo de montar caballos, Santiago, que eso queda un poco raro, bueno, no sé, pero queda un poco raro, pero un poco más cercano a la gente. Porque al final, nunca deben olvidar que las elecciones, y esto es importante, no va de conseguir que confíen en ti, no se equivoque, lo hemos dicho 1000 veces en este canal, va de generar confianza a los votantes para que aunque no tengan todas tus ideas, crean que tú lo vas a hacer bien. Y ese pequeño detalle es el que va a marcar la diferencia. Eso se llama gestión. Y eso en el caso del PP parece que la figura de Feijóo está bastante definida. En el caso del PSOE parece que no es un buen gestor Sánchez. Hasta se copió la tesis. En el caso de Vox, pues parece que es desconocida. Con lo cual, creemos que ahí es importante aunar personas, aunar perfiles que puedan ofrecer esa garantía que, con todo el respeto, no ofrece tampoco, por citar a alguien, Ortega Smith, ni Bouchet, ni ninguno de estos líderes, que obviamente será difícil prescindir de ellos, pero quizá habría que intentar llevarlos pues a otro escenario, a Europa, a Madrid, etcétera, y no ponerlos en primera línea en las elecciones. Sabemos que estos movimientos generan incomodidad y sabemos que ahora mismo nos acaban de poner nuestro nombre en alguna lista para eliminarnos, pero bueno, en fin, son cosas que pasan en la vida y nosotros, como saben, de esto no nos va. Por cierto, a nosotros, supongo, nos han despedido mañana del Congreso. Aquellos que quieran venir, saben que invitamos a mucha gente al Congreso, pues nada, pues ya se ha acabado, que encima estamos de baja, ya no puede venir nadie a ver el Congreso porque estamos fuera y nos despedirán, supongo, por un SMS o un mensajito. En fin, cosas que pasan, como pueden ver, estamos súper preocupados. En fin, qué cosas más divertidas. Y decíamos que Vox será decisivo. Y Podemos, pues miren, ¿qué quieren que les diga? Podemos, pues ha demostrado, primero, que viven en otro mundo. Hemos oído ya a Ione Belarra, que prácticamente insultaba a los que no les habían votado. E insistía que este país es progresista. Claro que este país es progresista, Ione. Pero es que progresista no quiere decir, perdón, ser subnormales. Y crear supermercados, y pensar que una cajera va a ser ministra de puta madre por follarse a un líder, ni pensar que tú sin estudios vas a ser ministra y vas a ser una crack. No. Progresista es otra cosa. Progresista es querer pues que las cosas vayan bien. Querer, como hemos dicho en este canal 1000 veces, una sanidad digna, una justicia digna, unas fuerzas y cuerpos de seguridad bien pagados y dignos, una educación de primer nivel. No es aprobar a todo el mundo. No es indultar a todo el mundo. No es atender a la gente con todo el respeto de las Islas Fiji. No. Porque aquí pagamos impuestos para mantener a la gente de este país. Que es un discurso que a lo mejor tú no consideras progresista. Pues perdona, quizá deberías pasear un poco más por Europa. Ahora que vas a tener tiempo libre y verlo. Está claro que Podemos llega tarde y mal, ya que vienen unos movimientos que nosotros hemos avanzado muchas veces. Sánchez también articula todo esto pensando obviamente en qué puede sumar. Y pueden imaginarse que la gran alianza de izquierda, algunos le llaman de otra manera, nosotros saben que lo hemos llamado la gran alianza de izquierda, pasa por una vez derrotado y humillado Podemos, recordemos, 0 en el Ayuntamiento de Madrid, 0 en la Comunidad de Madrid, por citar el ejemplo más claro, y imperceptibles en el resto de España, solo les queda. Miren que es gracioso que la frase de Vox, solo nos queda Vox, ¿se acuerdan? Parece que haya que aplicarla en Podemos, solo nos queda Yolanda, porque al final es la triste realidad, que seguimos diciendo, todas las socias de Yolanda, ¿se acuerdan de aquella foto? La Colau, la Oltra, pues van a acabar o en la cárcel o en la puta calle, perdón. O sea que Yolanda tiene un ojo de narices, parece que se le ha ido a ella la bola de cristal al carajo, nunca mejor dicho. Bueno, a ella se le hubiera ido al carallo,
no por nada. Pero la cuestión es que creen todavía que Yolanda Díaz puede aportar. Y nosotros apostamos hace meses que la apuesta de Yolanda Díaz era convertirse en una corriente dentro del PSOE, y parece que es el camino que va a seguir. Y decimos ¿por qué? Porque hay simplemente 10 días para presentar las candidaturas. Es que hasta en esto Sánchez tiene todo pensado, que nadie se piense que lo ha hecho así aleatoriamente para que la gente reflexione. Y está claro que, por cierto, una de esas frases que nos hace mucha gracia del señor Iván Redondo, que recordemos que era muy buen jefe de gabinete, pero qué mal analista es, por Dios, de verdad, qué mal analista eres, Iván, Dios, con el puto rollo, perdón, la vulgaridad, pero suponemos nos empieza a subir la fiebre, con el puto rollo de Sumar necesita el motor de Podemos, como decían ayer, el motor gripado, porque ¿qué cojones es Podemos ahora? Si no queda nadie en Podemos. ¿Qué quedan? Bueno, sí, los que han salido de la cárcel por violaciones, a lo mejor les votan, pero poco más. Y esa es la realidad. Podemos ya está hundido, con lo cual incluso algunos pensamos que Podemos ya veremos si se presenta a las elecciones. Miren lo que decimos, sería una de las cosas que creemos necesario explicar esta noche. Ciudadanos, creemos que por lógica debería disolverse en los próximos días, vamos a ser así de claros, seguramente Arrimadas intentará buscar acomodo con Feijóo y venderán cualquier cosa, líder en Andalucía, vaya usted a saber qué tontería. El Mundo Val, suponemos, volverá a la abogacía del Estado y el resto pues a pulular por donde sean. Y Podemos, pues la lógica sería que tampoco estuvieran en liza, porque lo único que hacen es robar votos, y Yolanda Díaz sabe que con Podemos seguramente no sacaría ni su acta de diputada, pero con el PSOE seguramente podría aportar su nombre, porque poco más va a aportar, y seguramente intentaría salvar a algún miembro de Podemos de la quema. Algunos de los que la han venido con ella, como Garzón, etcétera, etcétera. Porque la izquierda se ha dado cuenta de que solo si se presentan de forma unitaria pueden tener alguna opción. Les ha forzado Sánchez en este movimiento a decir, insistimos, ahora o nunca. Porque esa es la clave al final de estas elecciones. Que o se hacen ahora o nunca podrá llegar a su escenario definitivo. Obviamente tenemos por otro lado todos los partidos regionales, vamos a llamarles así, desde las esquerras que han fracasado, por cierto, Rufián el primero, a Junts y obviamente no sabemos si denominar el nomenclator vasco, donde el PNV empieza a ponerse nervioso. Recordarán aquellos programas del equipo Zulu donde decíamos que el PNV estaba nervioso por el cariño que se le iba dando a Bildu, no tanto por el cariño en sí, sino porque se habían dado cuenta de que en el País Vasco el tema del terrorismo se estaba olvidando tanto, que mucha gente que empezó a votar no asociaba a Bildu con terroristas, como así es, y les votaba con un partido normal. ¿Y eso qué significaba? Obviamente, pues que era la variante a la izquierda del PNV, es decir, la auténtica antonomasia, digamos, del Partido Nacionalista Vasco, los que han estado gobernando todos estos años el País Vasco. Y se ha visto en las elecciones municipales donde han perdido innumerables ayuntamientos contra Bildu. Bildu sigue creciendo y hay dos detalles que no hay que olvidar, y esto va a los partidos generales. Primero y fundamental, las elecciones, solo había 2 comunidades donde bajó la participación de forma considerable, Cataluña y País Vasco. 2 comunidades donde ninguno de los 2 partidos, los socialistas por no ganar no han ganado ni Barcelona, aunque luego el señor Colboni, ya veremos si pacta con Colau para de esto, ya veremos si se lo permiten, que eso es otra, pero no han ganado ni Barcelona. País Vasco, 3/4 de lo mismo, socialistas y PP. Es decir, 2 comunidades donde la gente se ha abstenido porque no tiene a quién votar. Y deberían empezar a trabajar los partidos que denominaríamos nacionales, y aquí incluimos a todos, al PP, al PSOE, a Vox, ya estamos descartando a Podemos, por crear en esas zonas fuerza suficiente, candidatos interesantes, para que no sean esos, como ha pasado en Barcelona, esos 2, 4, sino para que den un salto cualitativo. Fíjense el detalle que explicamos en Barcelona, que la suma de todos los partidos constitucionalistas, 3 se han quedado fuera de tener regidores, concejales, hubieran ganado las elecciones, se hubieran ido todos de la mano.
No hablamos de ese famoso Navarra Suma en su momento en Navarra, pero sí es la sensación de que falta en la política mucha inteligencia. Y falta mucha inteligencia, y lo decimos abundantemente en este programa, porque cuando llegan los momentos decisivos, esto funciona de amiguismos. Oye, Pepe, ves tú de número 1 de aquí, tú de 2, y no hay nadie que tenga la inteligencia central de decidir qué hay que hacer por un país y cómo hay que servir mejor a un país. Porque al final, lo importante, y es lo que muchos siguen sin darse cuenta en la política, es que uno no está para servirse a sí mismo, sino está para servir a los ciudadanos. Si se acaba su ciclo, se acaba, y a tomar, perdón, por culo. Si se ha de mantener porque hace un trabajo eficiente, se mantiene. Pero esto no va de mantenerse como una forma de vida, como tienen muchos políticos. Y como muchos políticos, ya que hablamos socialistas y del PP, pues llevan desde los 20 años viviendo de esto. Eso es inaceptable a estas alturas de la película, y eso es inaceptable cuando hemos dicho de que Vox, por ejemplo, debería empezar a introducir elementos nuevos. Lo decimos en el sentido de que ellos venden que no son un partido tan tradicional como el resto, pues que empiecen demostrándolo. Que sean el primer partido, estamos ya en fase final de programa, que sean el primer partido en estos gobiernos autonómicos en colocar gente que no sea del partido, a profesionales, que luego estén obviamente a expensas de lo que decida un partido, o que sea necesario que firmen un papel diciendo, oiga, en cualquier momento pueden prescindir de mí, porque si uno es un buen profesional, lo demuestra gestionando, y si uno considera que su partido es un partido que quiere marcar diferencias, es un partido que quiere acercarse a la gente, pues lo que debe hacer es colocar profesionales en los cargos importantes, porque entre nosotros, yo entiendo que un ministro sea un cargo político, obviamente, porque hay una parte política. Un secretario de Estado ya tendríamos más dudas, aunque obviamente es un cargo político. Pero, con todo el respeto, un consejero de una comunidad autónoma debería ser un cargo político, entre comillas, menor. No debería ser un cargo de partido sin experiencia, no. Debería ser una persona que al menos haya gestionado 10, 15, 20 años esos temas, porque sepa de lo que habla. Porque si no nos encontramos que luego los altos funcionarios, como ha pasado con el gobierno de Sánchez, se encuentran con tapones arriba que les impiden hacer ninguna labor y acaban haciendo lo que, por cierto, para que no lo sepa, han hecho muchos, que es pasando de todo porque dicen, oiga, si con estos no se puede hacer nada. ¡Qué pérdida de tiempo! Y estamos lo de siempre, el dinero público es sagrado y el dinero público debe ser de todos y para todos los temas de importancia de los ciudadanos. Decíamos al principio que no deberíamos hacer este programa, estamos ingresados, no deberíamos hacer, nos pegarán una bronca de cojones, perdón, pero bueno, estamos ya sudando por todos lados. Suponemos estaremos, nos han dicho aún nos faltan 5 o 6 días como mínimo, creo que no haremos ninguno más durante unos días, pero les voy a ser sincero, hoy es de esos días que habría que haber abierto una botella de cava, de buen cava del Penedés, de ese cava magnífico, y porque este día mucha gente lo lleva esperando muchos meses y muchos años. Y hemos considerado que, miren, que nos esconderemos mañana cuando pase la médica, nos haremos los suecos, nos diremos que no, que nos cansamos ayer soñando con los angelitos, yo qué sé. Pero bueno, creíamos que había que estar aquí para intentar explicar todas estas cosas que pasan y van a pasar, y ya les dijimos hace una semana que el lunes iba a ser importante. Recuerden que lo explicamos, creo que fue el último, el anterior programa, explicamos el recorrido este que al final se ha hecho. Muchos dicen la bola de cristal, no, vamos a ser sinceros, la bola de cristal, claro que existe, la tenemos aquí, la frotamos cada 2 por 3, pero al final esto es intentar analizar perfiles de personas, intentar pensar cómo piensan la gente en política. Y eso lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer todos ustedes. Nosotros vamos a seguir haciéndolo y ya les anticipamos que esta semana estén atentos a Ciudadanos, estén atentos a Podemos, porque los grandes movimientos van a venir en esos lugares. Obviamente hay que estar atento y mucho a Sánchez, porque Sánchez
ha convocado estas elecciones en un movimiento a la defensiva, en un movimiento cobarde, en un movimiento creyendo que va a convertirse en intocable hasta las elecciones. Y miren, aquí no vamos a tirar de bola, pero oiga, aquí puede pasar cualquier cosa, hasta que tengamos que hacer un puto programa mañana, porque las cosas cambian de un día para otro. Mientras, en el Patreon, canal, todas esas cosas que yo sigo medio así, medio moribundo, pero estas cosas siguen funcionando, nos emplazamos a, pues, cuando se pueda. Intentaremos mantener las redes sociales abiertas, aunque sea con 1, 2 o algún día más tweets. Como siempre decimos, simplemente seguimos.